Bienvenidos a la pequeña España. Ningún país árabe quiere a los palestinos. Ninguno. Ni antes ni ahora. Cuando se creó el Estado de Israel, los países árabes se negaron a la creación de un Estado palestino porque querían usar a los palestinos como carne de cañón en su lucha contra Israel. En ese sentido, los palestinos fueron las víctimas. En los años 70, Jordania acogió a cientos de miles de palestinos. ¿Y qué hicieron? Intentar derrocar al rey Hussein, el mismo que nos regaló a los españoles el Palacio de la Mareta. Ganó el rey, por poco, pero ganó, y expulsó a los palestinos, que se marcharon al Líbano. Una preciosidad de país, abierto, tolerante, muy hermoso, con una economía boyante. ¿Y qué hicieron los palestinos? Aliarse con las milicias islamistas y maoístas e ir a por el gobierno cristiano maronita. Resultado, guerra civil espantosa, cientos de miles de muertos y un país destrozado. También fueron acogidos en Kuwait. Llegaron a representar el 18% de la población. ¿Y qué pasó? Pues que cuando Saddam Hussein invadió la pequeña monarquía del Golfo Pérsico, los palestinos se pusieron de parte de Hussein. Irak perdió la guerra y Kuwait expulsó a los palestinos. En Egipto ya tienen lo suyo con los hermanos musulmanes y además reciben cientos de miles de millones de dólares en concepto de ayuda militar por parte de Estados Unidos, aliado de Israel. Es decir, tampoco ellos quieren a los palestinos. Ningún país árabe quiere a los palestinos en su casa porque no son de fiar, porque siempre intentan apropiarse del país mediante el uso de la violencia. Por eso Israel no puede tolerar la creación de un Estado palestino, porque sabe que jamás se haría con el poder y proseguiría su lucha contra Israel, pero lo haría con una diplomacia, con un ejército oficial y todas las ventajas de ser un Estado soberano. Y además, tanto Hamás como los odiadores de Israel no quieren una convivencia pacífica al lado de Israel. Lo que quieren es sustituir a Israel, que desaparezca del mapa y que, a ser posible, la población israelí sea aniquilada. Esto es lo que hay que comprender. A lo largo de la historia, los palestinos han sido víctimas, responsables y culpables. Lo mismo puede decirse de Israel, con un matiz. Israel nunca ha declarado una guerra. Siempre ha respondido y se ha defendido a todas las que le han declarado. Israel nunca se había opuesto a la creación de un Estado palestino hasta ahora. E Israel sabe que no puede permitirse el lujo de perder una sola batalla, una sola guerra, porque supondría su desaparición. Por eso, las manifestaciones a favor de una Palestina libre no tienen sentido. Israel no va a cambiar su doctrina militar de defensa, nos guste o no. Pero es que jamás tampoco quiere que las cosas cambien. Si de verdad quisieran el final del conflicto y la paz, que devuelvan los rehenes israelíes, que entreguen las armas y que devuelvan el dinero que les hemos dado y que utilizan para comprar armas, fabricar bombas y para que sus jefes vivan a cuerpo de rey en Qatar o los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y qué hay de la población? Está en medio, es rehén de Hamás, pero también de Israel, sí, pero la mayoría apoya a Hamás. Por eso las manifestaciones no tienen mucho sentido, porque nadie quiere que cambien las cosas. Israel necesita limpiarlo todo para estar tranquilo, con todo lo que eso significa en términos de víctimas. Pero Hamás no quiere que cambien las cosas, al igual que Hezbollah en el Líbano, porque cambiar las cosas significa perder el poder. Es un conflicto sin salida porque a nadie le interesa que la haya. De todos modos, todos aquellos que se manifiestan a favor de Palestina, ya que son tan generosos, ya que están cargados de buenas intenciones, podrían extender su preocupación sin ir mucho más lejos. Hay 800.000 muertos entre Siria y Yemen por la guerra civil y millones de refugiados. Hay miles de kurdos sin patria, que no se meten con nadie, que anhelan crear su Estado y que todos hemos olvidado. Hay miles de cristianos nigerianos asesinados a manos de musulmanes por ser cristianos.
Y nadie organiza flotillas de la paz. Nadie protesta en favor de esas víctimas. Nadie crea obras de beneficencia para entregar dinero a todas esas personas. Por no hablar de los 1000 muertos cobrados por la ETA aquí en España. Por eso no entiendo por qué hay que boicotear e interrumpir un evento deportivo, en lugar de hablar, debatir, incluso protestar pacíficamente. ¿Qué culpa tienen los ciclistas de la Vuelta a España? ¿Y qué culpa tienen los aficionados al ciclismo? Entonces quizá el problema sea otro. Tal vez el problema sea la xenofobia y el odio hacia Israel, porque son judíos, porque han triunfado y porque no se arrodillan ante nadie. Lo que sea, da igual, cada uno es libre de tener una opinión y de expresarla, pero sería conveniente estudiar los hechos y la historia antes de juzgar de manera tan vehemente. Y por encima de todo, sería muy saludable tratar a todos por igual, sin excepciones, porque un nigeriano cristiano, un kurdo o un sirio no valen menos que un palestino. Hasta pronto. Vamos a hablar del futuro de Rusia, es poner el